buenas tardes. Continúa la campaña electoral al Parlamento Europeo y también Calamocha TV continúa dándole cobertura. Hoy es el turno del Partido Socialista. Viene a nuestra localidad a celebrar un mitin y además antes va a celebrar una mesa sectorial de agricultura. Por eso hoy nos acompaña Herminio Sánchez, que es el secretario general de la provincia de Teruel de Agricultura en el Partido Socialista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Herminio Sancho, sí. Herminio Sancho. Le quería preguntar, los agricultores de la comarca del Jiloca en estas semanas están mirando al cielo para ver si llueve porque parece que la campaña se va a echar a perder. En 2012 tuvimos una campaña regular, en 2013 era buena y el pedrisco se cargó, por decirlo de alguna manera, la cosecha en según qué zonas. Y este año pues parece que no termina de llover y no sabemos qué va a ocurrir. Estamos en fechas límite y prácticamente toda la provincia de Teruel está esperando el agua como quien espera a Dios. Hay zonas ya que posiblemente están perdidas. Hay otras zonas como la zona centro de la provincia y sorprendentemente pues el Bajo Aragón histórico, que llovió bastante en marzo-abril, tiene una cosecha adecuada, pero el Jiloca está padeciendo mucho y necesita el agua ya. Y como el Jiloca, toda la comunidad de Teruel, Serranía Albarracín, la misma serranía de Gúdar o Sarrión, estamos hablando de la primavera más seca o lo que va de año más seco de hace años. Si hablamos en términos económicos, ¿qué puede suponer esto? Porque claro, la agricultura es la base de todo, podríamos decir. Pues puede suponer que vamos a pasar un año, yo en cifras económicas no te lo puedo decir, porque ni las tengo en este momento. Pero vamos a pasar un año muy duro con las que nos está cayendo, pues porque no cosechar, tú estás hablando de un coste por hectárea inicial para ponerla en valor de unos 420, 450 euros mínimo. Entonces tú ahora empieza a no cosechar y a ponerle todos esos gastos a las hectáreas. Si tú no cosechas no tienes ningún ingreso. Entonces estamos en una situación muy delicada y vamos a ver cómo, vamos a esperar. O sea, hoy daban aguas, me han dicho en mi pueblo también que para el viernes y el sábado, que seguro que sí, que ya. Vamos a esperar esta semana, pero de todas maneras sí que es verdad que hay zonas como la zona de Cella y todo esto que está muy tocada, posiblemente los secanos ya no vuelvan, pero luego queda todo lo que es la ganadería, que si ahora lloviera el monte volvería a echar, pero tiene que llover bien, y todas las zonas que no se puede recuperar la cosecha, y otras cosechas que están muy malas, pero que el grano sería mucho mejor, o sea, el poco grano que hubiera por lo menos que sea bueno, ya que cojamos poco o que cojan poco, que el grano sea bueno. Pero vamos, la situación es esta, no hay otra situación. Además del mitin van a celebrar, como comentábamos antes, una mesa sectorial de agricultura. ¿Quieren conocer la opinión de los agricultores? Cuéntenos, ¿de qué van a hablar en esta mesa? Pues vamos a hablar de todo lo que es la política agraria, del modelo de política agraria que tiene el Partido Socialista, porque yo me canso de escuchar por ahí que todos somos iguales. Todos no somos iguales. Y nosotros tenemos un modelo de política agraria totalmente distinto, por supuesto, al modelo de política agraria y al modelo que está negociando, que ha negociado el señor Arias Cañete y a la PAC que han traído a España. Y lo veremos en el 15. O sea, no estoy hablando de cosas que no se vean, se va a ver. O sea, nosotros estamos hablando de un modelo agrario a la producción, a la actividad, de una PAC parecida a la del 92 de Felipe. El mismo Cañete, el otro día en esa famosa entrevista, no pudo decir que era una mala política agraria, pero él se la cargó en el 2002-2004. Es cuando se cargan esa política agraria, la producción, a la actividad, a intentar pagar a la gente para que produzca alimentos, para que se pueda alimentar el mundo, para garantizar tener las reservas suficientes de alimentación en Europa y para poder alimentar a la gente, pues él se lo carga, porque ellos tienen otra PAC, ellos tienen una PAC o una política agraria al NIF. Ellos miran que sigan cobrando su gente y no están mirando en la producción y en la actividad. Lo único que les interesa es mantener la renta de mucha gente que no trabaja y que está sentada en el sofá. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Y esta PAC no garantiza el poder crecer, esta PAC no garantiza el poder seguir aumentando, trabajar en toda explotación, y no garantiza poder tener más ovejas en las mismas condiciones que los demás. No lo garantiza. Una persona de 45 años no puede venir a instalarse a Calamocha con ovejas o con tierra, aunque tuviera su padre una nave, porque no tiene la garantía de competir en las mismas condiciones de igualdad que están los demás. Esa no es una PAC que garantiza el labrar y el sembrar, o el ovino, o el vacuno, o el porcino. Esta es la realidad. Entonces el modelo es totalmente distinto. Nosotros hablamos de una trazabilidad,
de una garantía alimentaria, de una intervención de mercado, no tengamos ninguna duda. O sea, los mercados están para controlar por abajo y para controlar por arriba. Los mercados no están para que se vuelvan locos y especulen gentes y en un momento puntual valga mucho el cordero y en un momento puntual nos arruinemos. Están para mantener un equilibrio y esa es nuestra PAC. Y para eso hace falta seguir trabajando y seguir produciendo. Y a quien más le interesa producir, yo me acuerdo hace años cuando nos decían una PAC a la producción, nos parecía que cómo vamos a competir con Francia o Alemania, que producen 5, 6.000, 8.000 o 10.000 kilos. No, es que a los que más nos interesa que haya una PAC a la producción es a las zonas más débiles, a las zonas más pobres, a las de menos producción, porque eso garantiza que podamos seguir trabajando y que se pueda seguir trabajando todo el territorio que tenemos. No hay otra manera de trabajar el territorio cuando no es rentable, si no se garantiza para trabajarlo. O sea, las zonas más débiles ahora es las que más les interesa una PAC a la producción y a la actividad. Evidentemente, las grandes producciones, los que producen mucho, no necesitan la PAC, porque ya les es rentable de por sí. Y nosotros estamos sometidos a los mismos precios, a los mismos mercados, pero nos interesa que nos dejen trabajar y que directamente todo este tipo de ayudas vayan a los agricultores profesionales, que esta es otra. Esta es otra con la definición de agricultor activo de este señor. Efectivamente, le iba a preguntar por esa definición de agricultor en activo. ¿Dónde queda esa definición? Porque por lo que usted está contando y bueno, también por lo que hemos ido viendo en cómo se ha ido desarrollando la negociación en los últimos meses de 2013, parece que no es la definición que cualquiera pensaría cuando hablamos de un trabajador, de un agricultor. No es la posición. Le di un ataque de progresismo, que digo yo, al señor Cañete, porque le impusieron de Europa el que tenía que definir agricultor activo. Y se desayuna con una que es para echarle de comer aparte. Nosotros lo decimos, mi abuelo lo decía, este señor hay que echarle de comer aparte. Viene y dice, voy a definir agricultor activo, incluso alguna organización dijo que es gran definición, y lo va a definir por lo menos con la referencia del 2013, que ya estaba pasada. A todo esto, él se olvida de exigir la seguridad social agraria, algo que sería como mínimo imprescindible. O sea, para ser agricultor tienes que exigir la seguridad social, que es lo mínimo que se exige en cualquier sector, tu seguridad social, porque eso también te garantiza tu creencia en la seguridad social y en lo público. Este no tiene ninguna creencia. Pero luego, cuando ve que si pide realmente los datos del 2013 se le quedan fuera toda la peña a la que él sirve, coge y no tiene ningún rubor y después de anunciarlo dice, no, vamos a coger, en vez de la referencia del 13 para definir agricultor activo, con las mismas condiciones, vamos a coger la referencia del 14, para que toda la gente que ha estado cobrando sin trabajar, no se olvide nadie, sin tener ingresos de la agricultura y sin tener gastos de la agricultura, pueda activarse para este año conseguir tener gastos y tener ingresos, y así ser también agricultor activo. Ya, esto es terrible. Pero ya lo más terrible es que la Unión Europea exige que para pedir la PAC, para solicitar ser apoyado o poder hacer una PAC, una ayuda, pedir una ayuda a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, tienes que ser agricultor activo. ¿Qué pasa? Con la definición nueva que ha hecho el señor Cañete, el modelo, el sector agrario español, que se podía haber acercado mucho al sector agrario europeo, porque aquí no os olvidéis, pedíamos 910.000 PAC, vamos a bajar a 800. Pero en Francia y Alemania están en 300.000 o 400.000 en cosas lógicas. Y nos hubiéramos acompasado mucho al modelo agrario europeo, con gente profesional, con gente que está en la actividad y que vive de esto, y que realmente su mayor ingreso ya no es la subvención, es su agricultura, pero esto es la ayuda fundamental, que tiene un 30%, pues ha conseguido que toda esa gente que se hubiera quedado fuera y no hubiera podido pedir la PAC, se active. Y ha conseguido encima que al activarse, porque con todas esas PAC que no se hubieran hecho, como el presupuesto que ha venido es el mismo, hubiéramos tenido más dinero para sectores en debilidad. Y para sectores en debilidad me refiero a zonas desfavorecidas, al sector del ovino, al sector de los leñosos, a cualquier sector que esté en una situación más crítica, que es fundamental para la sociedad que ese sector se mantenga. Pues ha conseguido todo eso. Claro, porque hay que decir que cuando hablamos de PAC no hablamos únicamente de agricultura, es mucho más extensivo. Hablamos de todo y estamos hablando que las políticas que vienen de Europa, por eso sería importante que la gente vote, allí se juega mucho, viene también todo el desarrollo rural. O sea, todas estas cosas como la autovía Mudéjar se ha financiado con fondos europeos, muchas cosas que se han hecho en nuestros pueblos para crear servicios se han hecho con fondos europeos. Pero cuando hablamos de esto hay que tener clara una cosa, eso sí que os lo digo, o sea, la diferencia de hacer las cosas de una manera, hacerlas de otra, las consecuencias son terribles. Y hoy estaríamos hablando
habiendo hecho una buena gestión de la PAC, con los fondos que han venido, que todos han luchado para que se vinieran esos fondos, habiéndolo repartido bien, habría un sector agrario alegre y un sector agrario y ganadero fuerte, con ganas de tirar para adelante. En este momento el sector agrario está con una incertidumbre que nadie lo sabe, y es la realidad, nadie sabe cómo va a quedar. Pero con añadidos, el sector ovino, por ejemplo, porque aquí esta zona también había mucho vino, cada vez hay menos, el sector ovino pierde un 30% automáticamente de los ingresos que tenía antes. Y ha habido gente del Partido Popular que se ha permitido decir que no, que íbamos a cobrar 41 euros, no, se les van a dar 11 euros o 12, porque nos quitan un 30% que va a la media de la hectárea, para que lo entendamos, para todos. Y no hay otra compensación, y no se le garantiza que lo que él ha generado lo tenga. Y hay formas de garantizar para intentar que el sector ovino siga. Este señor también hay otro tema que es muy habitual en el Jiloca, la norma de bienestar animal del porcino. Ha conseguido 3 cosas. Una, nadie técnicamente ha dicho que esa reforma que les han hecho hacer a los granjeros garantice que es mejor que la anterior. Técnicamente y científicamente nadie lo ha dicho. Pero sí que ha conseguido 2 cosas, que baje la cabaña ganadera, que los mayores que ya no podían hacerla porque era una inversión muy grande y un trabajo excesivo para la rentabilidad que les daba, hayan cerrado sus explotaciones antes de hora, y que los que quedaban, muchos se hayan replanteado el que van a hacer, si tienen madres o no. ¿Y qué pasa con esto? Consecuencia, traer cerdo de Holanda y otros países, porque aquí ya no hay lechones suficientes para llenar las granjas. Esto lo ha hecho el señor Cañete. La reforma de bienestar animal impuesta es cara, es muy dura para los ganaderos, y encima con un gran esfuerzo de trabajo, y encima sin garantizar ninguna rentabilidad más, ni sin garantizar científica ni técnicamente que es buena. Si la situación es tan mala como la plantea, ¿cómo la solucionamos? No está, es mala, pero se puede solucionar. Mira, con sentido común y rápidamente se soluciona, definiendo bien agricultor activo. ¿Cómo lo definiría usted? Perfectamente. Para ser agricultor activo, condición sine qua non, tienes que tener seguridad social agraria. Condición sine qua non, tienes que tener como mínimo unos ingresos del 25 al 30% directos de venta de productos agrarios. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Claro, porque... Sin seguridad social agraria, sin seguridad social que te garantice que eres autónomo de la agricultura, no puedes ser agricultor activo. Nos guste más o nos guste menos. Luego ya hablaremos de otras cosas. Esto es así, y esto también te garantiza que crecería la base de cotización en la seguridad social. Que quiera hacer una PAP lo podría hacer. Por otro lado, ¿cómo garantizamos que cualquier persona que quisiera hacerse agricultor y ganadero pueda entrar? Con todos los dineros que recuperaríamos de las PAC que no se harían, tenemos que poner en las mismas condiciones desde el minuto cero a cualquier persona que quisiera echarse ovejas o echarse terneros o trabajar tierra en Calamocha y se diera de alta en la seguridad social y fuera agricultor activo. Tendría que partir desde el minuto cero en las mismas condiciones que los que estamos. Es fácil, o sea, tú tienes una cantidad de dinero que tienes que repartir. Recuperaríamos mucho dinero por ahí, recuperaríamos por el otro lado. Y a la ganadería de ovino es que está muy claro. O sea, como tú, señor Cañete, te has cargado la oveja, te la cargaste en el 2000-2004 y desapareció el nombre oveja y lo transformaste en hectárea, o sea, en la PAC no existe la oveja no existe como tal, de lo que han generado los ganaderos que siguen teniendo vino, que están en una situación muy delicada, que todos los sectores agrarios, que nosotros lo hemos hablado en muchas mesas redondas, y hoy si venís lo sabréis, nos dan la razón, que saben que estamos muy fastidiados, porque el sector ovino es el más maltratado en este momento, en esta PAC, de lo que ha generado Pepe Pérez de Arcos de las Salinas, por ejemplo. Este señor se le garantiza que se le va a mantener, no se le va a descontar ese 30%, y se le va a pagar, si sigue teniendo ovejas, por las hectáreas de monte. Con hectáreas justificas tu carga ganadera y si tienes ovejas cobras. Y con otro motivo más, este señor, la política agraria, han acoplado 164 millones de euros. Se podían haber acoplado 185 millones más. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque no ha querido. Porque no ha querido el señor Cañete. O sea, había un 15% del presupuesto que venía de Europa, que puede estar bien, estamos todos de acuerdo que el presupuesto que ha venido está bien y todos hemos luchado para que no fuera menos. Se podía haber acoplado un 15% para ayuda directa a la actividad, a la cabeza, al almendro, al olivar, a los sectores en debilidad. Estaríamos hablando que en el ovino, en vez de 11, estaríamos hablando de 22. Y estaríamos hablando de tener más dinero para dedicar a sectores en debilidad. O sea, fíjate si es fácil. Vista así la situación, en Europa, ¿cómo contemplan el sector agrario español? Pues no le arriendo los beneficios, aunque la ilusión no nos falta,
Porque tú, cuando vayas el 2020 a pedir en una negociación nueva a Europa que quieres para un sector agrario tal y cual, te van a decir que cuántos tienes vivos. O sea, se va a dar el caso que cobren nietos que no son agricultores de que sus abuelos están difuntos. Por derechos. Por derechos. Bueno, esta PAC que ha hecho el señor Cañete, ha hecho una PAC al DNI, al NIF, y la ha hecho patrimonial. La PAC no es mi casa. Mi casa sí que es mi casa y de mis hijos. La PAC mía, cuando yo dejo de ser agricultor, deja de ser mía. La PAC es una política agraria que garantiza una serie de cosas del Tratado de Roma, de la política agraria que se empezó en los 80 y la que se hizo en el 92, para que haya alimentación y tal. Pero la PAC no es mía. Yo la PAC no se les puedo dar a mis nietos y a mis bisnietos de por vida, como mi casa será para ellos. Siempre si la pagamos y no será para el banco, pero, ¿me entiendes? O sea, esto es lo que ha garantizado este hombre. Que la PAC o el NIF que tiene su señora, o tiene quien tenga que tener, o su gente, se pueda seguir cobrando, pase lo que pase. Y ahí es cuando un agricultor joven que quiere entrar en el sector, que no tiene antecedentes en su familia, que sean ganaderos o agricultores, se encuentra con un problema bastante serio. Se encuentra con un problema muy serio y aparte, bueno, ahora habrá derechos de la reserva y tal, le vamos a ayudar mucho, pero lo tiene complicado, lo tiene muy complicado. Y más complicado incluso ya que los jóvenes, en la situación esta de paro, de crisis, vamos a poner de Teruel. Hay gente que a lo mejor está en Valencia y de pronto se queda en el paro y su padre tenía pues una nave de ovejas o de conejos o de cerdos y una explotación y se quiere venir. Es que de partida no va a poder hacer nada más que él cobrará de sus ovejas 10 euros y yo estaré cobrando una PAC distinta. ¿No, lo entendéis así? Esta es la realidad, o sea, no es una PAC como ponía hoy la prensa, he leído y ya me gusta que esté escrito, porque son medias verdades y mentiras. O sea, la PAC que ha definido Cañete no es una PAC que garantice el poder tener ovejas y el poder seguir labrando más. No garantiza eso. Garantiza el que tú vas a cobrar. Porque también el periodo transitorio hasta el 20 es pequeñito, porque te quitan el 30, pero por abajo te suben un poco y al final siguen cobrando. O sea, no garantiza la actividad. Y esto que quede claro. O sea, hay dos modelos de política agraria y uno es este. Y ya te lo digo como lo hemos dicho los agricultores y lo hemos hablado en los bares. Quien más se ha alegrado de que deje de ser ministro somos nosotros. Espero que no sea comisario. Espero que no tengáis que sufrirlo. O sea, es particular, este hombre es particular. Bueno, está ese cambio de ministro de Agricultura, como puntualizaba, actualmente es Isabel García Tejerina, si no me confundo. Sí. ¿Tienen más esperanzas con ella o no? Hombre, tenemos más esperanzas porque a poco tendremos que tener más. Evidentemente viene del equipo de Miguel de Cañete. Me imagino que es una mujer muy cercana a Cañete. Pero esperanza siempre tienes. Es difícil de hacerlo peor. Yo no tengo ningún rubor en decir que es el peor ministro de Agricultura, Loyola era mejor, era mucho mejor, y era del Partido Popular, no digo lo contrario, pero este señor... Y me imagino que le quedarán cosas de él, le lleva todavía en el ministerio, bueno, pero estuvo con Loyola, con Posadas. Espero y deseo por el bien de todos que sea mejor. O sea, créeme que lo deseo, ¿eh? Bueno, veremos qué ocurre con el sector de la agricultura. También le quería preguntar, porque usted es alcalde de un pueblo pequeño, de Mezquita de Jarque, si no me equivoco. Se habla mucho de la despoblación, de que Teruel necesita ayudas económicas para la despoblación, de que los pueblos, de que los núcleos rurales de Teruel tienen una densidad muy baja, se puede considerar casi de desierto demográfico y pues la patronal de Teruel ha solicitado ayudas concretas para nuestra provincia. ¿Ustedes de su pueblo cómo ven esta situación? ¿Necesitan realmente muchas más inversiones económicas para seguir manteniendo los servicios? Necesitamos sobre todo, bueno, lo primero, seguir siendo pueblo. O sea, seguir siendo pueblo, mantener el servicio de médico y de todo esto que tenemos, de la asistenta social y tal, que para nosotros es fundamental. Y lo segundo, pues que se cree riqueza. Mezquita, por diferentes circunstancias, si sigues la línea de aquí de Calamocha vas a parar a mi pueblo, que está allí la gran subestación centro, un monstruo eléctrico que hay. Y a cambio debería haber algún desarrollo paralelo que todavía no está y ahora se ha parado todo. O sea, después del gobierno de Rudy, pues ha parado todo. Entonces allí estábamos pendientes de la instalación de una empresa que genera 20 puestos o 22 puestos de trabajo, que es mucho, que encima lo que hay que hacer en Teruel es en diferentes sitios ir generando diferentes puestos de trabajo que vayan acordes a la altura y a las circunstancias que tienes. Y yo soy de los que me niego a cerrar los pueblos, hace falta inversión. Y lo que pasa es que hace falta gastarla bien. O sea, lo que no puede ser es que tú me obligues a gastarlo en una cosa. Vamos a ver en qué creemos que es lo necesario, pero o los desarrollamos los pueblos o creamos alguna riqueza
paralela, aparte del sector primario, que es fundamental, o lo vamos a pasar mal. ¿Qué industrias o qué sectores cree que se deberían impulsar en Teruel? ¿En Teruel? ¿En la provincia? Pues mira, fundamentalmente Teruel se basa en 2 o 3 sectores. El de la minería, lamentablemente, ya veis cómo está cayendo y cómo lo están tratando. Las energías eólicas o fotovoltaicas creo que era un sector que había que haber seguido impulsando, es una apuesta, creo, clara y rotunda. Y el sector agrario, el sector primario, como la agroindustria, es fundamental. Tenemos que saber dónde vivimos, que a veces a la gente se le olvida. Y vivimos en Teruel y en Teruel no se crían naranjas. O sea, en Teruel hacemos un gran jamón, tenemos un ovino extraordinario, tenemos un porcino muy bueno, pero tenemos unas condiciones climáticas que tienen unas consecuencias. Y como tales, y estos son los sectores fundamentales en la provincia. Luego está el sector servicios, el turismo, pero no nos olvidemos con el turismo, que no es venidor, pero bendito sea el turismo, porque si ajuntamos una casa rural al herrero, a ese albañil que queda, porque hay 3 ganaderos y 2 pastores y hay 2 funcionarios de la OCA o tal, pues estamos aquí generando una cosa que nos hace mantener el pueblo vivo, y no hay más. O sea, nosotros tenemos que saber dónde vivimos. Y el sector agrario, el sector ganadero, el sector primario es fundamental para Teruel, fundamental, con las condiciones de clima, de tierra que tenemos y de los medios que tenemos. O sea, pero esto es así. Bueno, también le quería preguntar, ha venido usted aquí por este mitin que celebra el Partido Socialista hoy en Calamocha. ¿Por qué tenemos que acudir a las urnas este domingo? ¿Qué nos jugamos? A ver, sobre todo, yo que he estado en el sindicato, en el sindicalismo, y que lo hemos vivido, o sea, Europa marca las pautas. O sea, lo que ha pasado y lo que ha sucedido en el sector agrario en los años anteriores, era la única política agraria común, era la hacía Europa, política agraria común, era lo que se hacía. Y marca la dirección y las directrices que van a pasar en el futuro. Y el que no se lo quiera creer, o sea, yo personalmente me resisto mucho, lo he dicho antes, o lo he dicho en Onda Cero, a decir que todos somos iguales. O sea, yo hoy vengo de mi casa corriendo para estar aquí con mi gente, volveré a mi casa con una mano delante y otra detrás, para luchar por conseguir cosas para Teruel, por conseguir cosas para nosotros. Pero sin Europa marca las directrices. Y es que es más, en algunas cosas tendríamos que creer que tendría que marcarlas más. Y esperemos pues que toda esa evasión fiscal, todo el tema que ha habido en Europa se pare y que gane la socialdemocracia o los socialistas y paremos todo eso. Lo tengo clarísimo. O sea, Europa va a decidir cuáles van a ser las políticas en futuro. Y ahora estamos muy mal, ¿eh? Y a veces lo digo cuando la gente dice, no, es que da asco, que no tenemos que ir a ningún sitio. ¿Realmente queremos quedarnos igual? En becas, en todo. O sea, al final nuestra situación es límite. O sea, y cuando tú ves cosas que no son justas y cuando ves que mienten, pues te sientes mal. Pero Europa va a definir muchas cosas para este país y para todo. Y de una política europea no agresiva al sur a una política europea agresiva como la que hemos tenido hasta ahora, creerme que no es igual. Cuidadito la receta que nos han pasado a Grecia, España, Italia y Portugal. Aunque cuidadito todo, la receta, ¿eh? Los datos de la abstención están ahí. Hay un porcentaje muy amplio de personas que se van a abstener. Si usted se encontrase con una persona que se niega a votar en estas elecciones europeas, o se encuentra con una persona que está dubitativa, que no sabe si ir a votar este domingo o no, ¿cómo le convence? ¿Qué mensaje le trasladaría? Le pido que vaya a votar. Le pido también que nos vote a nosotros, ¿no? Pero eso es normal. Pero que vaya a votar sobre todo. Pues yo tengo hijos. Tengo una hija estudiando en la universidad. Y con ella tengo mis peleas, porque ella es... pues y yo sé que mi hija va a votar. ¿Me entiendes? Y le pido que vote. Porque creo que los que hemos nacido un poco antes, aparentemente un poco más mayor, pero yo nací en el 66 y aún viví con la época anterior y vi la transición. Y los que, cuando has estudiado historia, también tenemos que darnos cuenta lo importante que es que podamos ir a votar. Cuidadito cuando no pudiéramos ir a votar. Lo importante que es. Y luego vamos a ser capaces de que cualquier persona que esté en duda, todos los temas de corrupción hay que zanjarlos fuera. Pero todos los políticos no son así. O sea, si creemos que todo el mundo está robando, es que cuando salgamos de aquí, no sé dónde estará mi coche. O sea, no es así. Entonces creo que tenemos que ir a votar. Creo que la gente tiene que ir a votar porque yo me acuerdo de mi abuelo, que era pequeñajo, no soy pequeño de estatura, pero que era pequeñajo, mi abuelo la primera vez que fue a votar, creo que fue la alegría más grande de su vida.
que casi me emociono que el abuelo está muerto. O sea, vi aquel día, mi abuelo cuando iba a votar, ¡buah! Y entonces a mis hijos les intento decir, no sabéis lo importante que es que podáis votar. Ahora ya, estamos en la televisión, yo sé a quién hay que votar, pero una cosa es que yo sepa a quién hay que votar, pero que por sobre todo que la gente vaya a votar. Obviamente usted va a decir que hay que votar al Partido Socialista. Sí, cuando vino aquí Ángela Labordeta ya le dijimos que, bueno, pues que tenía las cámaras abiertas para trasladar el mensaje que creyese oportuno a los electores, a las personas que van a ir este domingo a las urnas. Si quiere usted lanzar un mensaje de por qué tenemos que votar al Partido Socialista, pues puede hacerlo mirando a esa cámara. Pues creo que tenemos que votar al Partido Socialista porque es la garantía del bienestar, la garantía de la sanidad pública, la garantía de que todo el mundo pueda estudiar. Creo que somos una garantía y tenemos claro nuestra inversión en investigación, y creo que tenemos que defenderlo eso a capa y espada. Creo que hay temas que se consiguieron con gobiernos socialistas, con Felipe, con Zapatero, la dependencia, todo esto. Nuestra gente, nuestros pueblos saben los servicios que tienen y a su vez están viendo cómo los pierden. Con eso digo todo. Si quieren seguir perdiendo servicios, pues que no voten Partido Socialista, y si quieren que luchemos por mantener todos esos servicios y seguir adelante con un estado de bienestar para todos, no como el de Cañete para el solo, pues que voten Partido Socialista. Bueno, y queda el mensaje de Herminio Sancho, secretario general de Agricultura del Comité Provincial del Partido Socialista. Muchísimas gracias por haber estado en Calamocha TV esta tarde. Por llamarnos y por atendernos. Bueno, esperemos que Aragón, sea del partido que sea, tenga representación en el Parlamento Europeo, y sobre todo que Aragón y Teruel tengan su sitio en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura. Ojalá Dios. ¿Vale? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo de Calamocha TV que ha hecho esto posible, y también muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos, hasta pronto.